digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy. Cántelo por fe. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo ha venido a liberar. Soy salvo, soy libre en Jesús, guardar aquella cruz que venció la enfermedad. Se la gloria y el poder, con su Padre recibido sanidad. Yo soy salvo, soy libre en Jesús, guardar aquella cruz que venció la enfermedad. A él sea la gloria y el poder, se ha tocado con su Padre recibido sanidad. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy. Por tus llagas sanos soy. No daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie. Jesucristo has venido a liberar. Soy salvo, soy libre en Jesús, guardar aquella cruz que venció la enfermedad. A él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Yo soy salvo, soy libre en Jesús, guardar aquella cruz que venció la enfermedad. A esa palma. A él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy salvo, soy libre en Jesús, guardar aquella cruz que venció la enfermedad. Solo a él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy salvo, soy libre en Jesús, guardar aquella cruz que venció la enfermedad. Solo a él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, El Rey de majestad. 258. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, gracias sublime. Perfecto es tu amor. Por este lugar, guardaste tu cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adornaste como tu
Gracias sublime, Gracias sublime. perfecto es tu amor. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tu mano me sostiene, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más. Solo en Jesús encontrarás. Él me llena de su espíritu y amor. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más. Solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús encontré la paz. Y Él me llena de su espíritu y amor. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu mano me sostiene. Su nombre es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, quise leer este versículo porque esta es la semana de Navidad y quería recordarles de que la Navidad no es una festividad solo para comprar regalos, celebrar algo entre nosotros, sino es para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que como dice este versículo, los profetas de antemano esperaban su llegada, nosotros esperábamos su llegada para que Él viniera a esta tierra, muriera por nuestros pecados y resucitara al tercer día, para que nosotros tuviéramos salvación. Y eso es... Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor.
En el campo al pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en su plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Se van a un con la mano. Noche de paz, noche de amor, ven y bello resplandor, luz en el trono del niño Jesús. Pesebre del mundo, la luz, astro de eterno fulgor. Abrió mis ojos, pude ver mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida, Jesús. Por eso esta noche vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey que debe exaltado. este canto se llama Santa la Noche. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació mi Señor. El mundo que estaba perdido en pecados, hasta que Dios nos envía al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Él dice, adorar a Cristo reverente, oh noche divina, nació Jesús. Dígalo conmigo, oh noche, oh noche divina, nació Jesús. Gracias, Señor. El mundo que estaba perdido en pecado,
hasta que Dios nos envió al Salvador, una esperanza. Todo el mundo siente la luz de un nuevo día y brillar. Nació Jesús, oh noche divina, nació Jesús. Sí, Señor, gracias, Padre, por haber venido a esta tierra y darnos vida eterna. Nació Jesús. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Lucas 2:11, en el nombre del Señor, y dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Y nos vamos a Mateo capítulo 1, verso 18. ¿Lo encontró? Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Jesús es Salvador. Oramos a Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por todo lo que se ha podido hacer hasta esta instancia. Gracias por alabar tu nombre. Gracias por estas obras teatrales que tocaron vidas. Gracias, Señor, porque hemos llegado al plato fuerte. Y solo pedirte que seas tú hablando a través de mí. Úsame, Dios mío, como un vaso en esta hora de honra para tu gloria. Y que no predique yo, sino tú en mí, Señor. Y que el Espíritu Santo tome dominio de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo, de mis labios, de mi alma, de todo mi ser, para que fluyan palabras guiadas por Él a través de mí, en el nombre de Jesús. Somos bendecidas toda tu iglesia, y la iglesia dice amén. Tomen su asiento. Como decíamos hace un ratito, estamos en vísperas de Navidad, ¿cierto? Y hace rato decíamos que la palabra bien dicha sería natividad, porque lo que estamos celebrando es el nacimiento de Jesús. Amén. Y aunque la historia dice que fue más de 2000 años atrás, la verdad es que Jesús es Dios. Por lo tanto, el nacimiento es solo un paréntesis dentro de, porque Jesús ya estaba en el Génesis. Ya estaba el Padre, ya estaba el Hijo, ya estaba el Espíritu Santo. A partir del libro de Génesis, del capítulo 1 en adelante, ya la presencia de Jesús estaba. Jesús es Dios, siempre ha sido Dios, es Dios y será Dios siempre. Dios será siempre, y su nombre es Jesús. ¿Se entendió otra lengua? No. Estuvo desde un principio en el Génesis, está hoy en el presente y estará siempre en el futuro. El nacimiento de Jesús es un paréntesis en la historia del hombre, pero en la historia de Dios mismo, ¿me entiende? Siempre fue Dios. Mientras Él estuvo aquí en la tierra, fue 100% hombre y 100%
Dios. Él tuvo que hacerse hombre para poder venir a hablarle a esta creación que Él mismo hizo. Para hacerla entender, razonar de que era necesario que Él muriera en la cruz para darnos a usted y a mí salvación. Vida eterna y parte del cielo en esta tierra. Porque aunque usted no lo crea, dentro de esta sociedad llena de dolor, de esta sociedad llena de sufrimiento, todo hijo de Dios que ha recibido a Cristo en su vida tiene un pedacito de la eternidad en Él. ¿Cómo es eso? Porque del momento en que Jesús cambió nuestras vidas, la eternidad de Dios pasó a estar en nosotros también. Y ese es el gozo y la felicidad que inunda nuestro ser. Y eso es lo que generó una vida nueva, un nuevo nacimiento. Por eso cuando nosotros decimos, desde el día que llegó Jesús a mi vida cambió. ¿Por qué? Porque hay parte de la eternidad de Él en nosotros, en la que Él comparte su felicidad con usted y conmigo a través de su Espíritu Santo viviendo en nosotros. No sé si se entendió o usted dice, no, ya la pastora se puso media rara. Están diciendo que sí, no va atrás. Lo que pasa es que de aquí se ven caras medias raras. Usted dio las obras de teatro. Se las voy a, para que me entiendan más todavía. La primera escena fue triste. Jesús no estaba ahí. Quien moraba ahí eran los demonios y Satanás. Pero en la segunda, cierta actuación, vimos que eran una madre y una hija feliz porque Cristo estaba en ellas. Y más importante que cualquier regalo era la comunión que existía en ellas porque las unía a Cristo. Y si no se dieron cuenta, el diálogo de ellas era: damos gracias a Dios por la cena, porque el año pasado vivíamos de allegadas y este año tenemos casa propia. Daban gracias por los propios regalos que se hicieron. Y el verso que se dijeron era: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida que ellas llevaban antes de Cristo era diferente hasta que llegó Cristo ahí. A lo mejor era la misma vida de la primera escena. Había escasez, falta de dinero, a lo mejor había amargura, había dolor, pero llegó Cristo y entendieron que más que los afanes de este mundo, que más que el dinero, que más que el tener cosas, es importante tener a Cristo dentro de la familia. Amén. Tener a Jesús dentro de nuestras vidas. ¿Se entendió ahora más fácil? Entonces, cuando llega Cristo, usted y yo comparamos nuestra vida vieja a la que estamos viviendo hoy en Cristo. ¿Hay diferencia? ¿Se nota la diferencia? Si yo le preguntara, usted me podría decir muchas cosas por las cuales usted nota diferencia, ¿cierto? Y una de las primeras es que yo era así, yo era allá, yo era acá, y hoy soy distinto. Por ejemplo, ayer, después del ensayo, en una cecita que tuvimos, se permitió que algunos hermanos contaran sus testimonios. Y yo me gozaba de cómo se generan los cambios cuando Cristo llega a una casa. Cuando Cristo llega a una persona. Un hermano decía: yo no pensaba estar aquí. Yo nunca me imaginé llegar acá. Ni lo pensé. Y contaba su vida, cómo iba avanzando, hasta que Dios tuvo que tratar de una forma muy trágica para que pudiera entender. Otro hermano nos decía: la verdad es que mi vida sí fue más o menos brígida, porque a mí me han pasado tantas y tantas cosas. Entonces yo les decía: ¿se nota la diferencia del antes y el después? Sí se nota. Ahora pueden respirar paz en la casa. Antes no se respiraba paz en el hogar, ¿cierto? Amén. Ya, y esa paz que Dios te da hoy es la misma paz que está reinando en el cielo. ¿Me entienden?
Entonces Jesús te está compartiendo de su eternidad en esta tierra. ¿Se entiende más fácil así? ¿Se entiende? Usted y yo que tenemos a Cristo en nuestra vida, hoy en día, a pesar de las pruebas, de las dificultades que podamos pasar, estamos viviendo parte de la eternidad aquí. Imagínese si a usted le gusta esa milésima parte de esa eternidad aquí, ¿cómo será entonces estar allá? Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿A usted le gusta lo que está viviendo hoy? Amén. ¿Le gustan los cambios que se han generado o que se están generando? Amén. ¿Le gustaría salir de aquí? ¿Volver atrás? Ya. Imagínese si ahora lo que usted está viviendo le gusta, no quiere salir de aquí. ¿Cuánto más será estar en la presencia de Dios por una eternidad? Por eso mucha gente que ha ido, que ha muerto, ¿cierto? Médicamente hablando, y han ido y han tenido experiencias, ¿cierto? Espirituales, en las que Dios los ha movido al cielo, después no quieren volver. No quieren. Y no les importa familia, no les importa casa, porque lo que se vive allá no tiene ninguna comparación con lo que hay aquí. No hay comparación. Ahora vamos a esto. Dice: os ha nacido en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. La humanidad necesitaba que Jesús viniera. Y lo necesitaba a gritos. Porque cuando se lee lo que es el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, hermano amado, iba de rebeldía en rebeldía. Por más que Dios levantara hombres y mujeres para sacar al pueblo de la idolatría, del pecado, de orgías y de sacrificios humanos que se hacían, el hombre no quería entender. Por más que Dios les mostraba su amor, el hombre y la mujer no entendían. Era igual que en los tiempos de hoy. Por eso muchos dicen, porque la palabra de Dios dice, estamos igual que en los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Porque hay gente que dice, los tiempos de antes eran mejores. Les digo la verdad, sí, en parte, muy pequeña, lo que se puede rescatar de ahí. Pero en general, hablando de forma muy generalizada, la historia de la humanidad siempre ha sido mala. Porque siempre ha habido pecado morando en el corazón del hombre y de la mujer. Ahora aquí decía en el libro de Mateo 1:18, con respecto al nacimiento de Jesucristo, dice que estaba desposada María con José. Entonces, antes que se juntasen, se halló que esta mujer había concebido del Espíritu Santo. ¿Cómo yo entiendo que la Biblia me dice que viene Jesús, que María está desposada y que más encima concibió del Espíritu Santo? Lo que pasa es que en el pueblo judío hay una tradición, hay una enseñanza, y es que cuando los jóvenes se ponían de novio, cuando los papás hacían el tema de conversación con los consuegros, por decirlo así, los acuerdos, exacto, hermano Elías, se hacían los acuerdos matrimoniales o el acuerdo matrimonial, se destinaba por lo general un año antes para el matrimonio. Pero en ese año previo al matrimonio, en el que se consolidaba el matrimonio, se consumaba el contrato matrimonial, ese año previo era como una prueba de cómo iba a ser su matrimonio cuando se casaran. ¿Cómo es esto?
Dice que María estaba desposada. Ella estaba desposada. Ella ya había entrado en el periodo en que José y sus padres habían venido a pedirla. Lo que hoy día nosotros diríamos está de novia. ¿Ya? Por ejemplo, una fecha. Se puso ella de novia en diciembre. Por lo tanto, ¿hasta cuándo tenía que estar? Hasta el otro diciembre se cumplía un año. Dentro de ese lapso, antes del matrimonio, ellos tenían con José que hacer como que estaban casados, para que me vaya entendiendo, pero sin el acto matrimonial. O sea, sin el acto sexual. A ver, porque los médicos parece que estoy hablando en chino. En ese año, María tenía que actuar como si estuviera casada con José. Y José actuaba como que estaba casado con ella, pero vivían en casas separadas, cada uno con sus padres, ¿ya? Y no tenían relaciones sexuales. Pero sí María tenía que llevarle la comida a José al trabajo, tenía que verle lo que era el tema de lavado de ropa, ¿me entiendes? Tenía que hacer como un previo matrimonio, sin acto sexual. Era como una preparación para. ¿Y qué pasa? Que él tenía que velar José por ella como si hubiese sido su marido ya. Cuidarla, protegerla, porque del momento en que ellos se pusieron de novio, toda su aldea, como dijéramos hoy día, toda mi población sabe que yo estoy de novia con tal persona, por lo tanto, a mi población, ante los ojos de mi población, yo es como que ya estoy casada con la persona. ¿Me entiendes? Por lo tanto, era raro, era ilógico, era algo salido totalmente fuera de sí, que María en este lapso, en este año en que ella estaba desposada, apareciera embarazada. ¿De quién? De José no era. ¿Me entiendes? ¿Se está entendiendo lo que estoy explicando? La reputación le quedó. La reputación ante la sociedad, ante su población, ante su aldea, ante su sector, se arruinaba totalmente. Porque para el pueblo judío, lo peor que pudiera pasarle era que una mujer se casara en deshonra. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasaba? Que José, cuando se enteró que María estaba embarazada y que venía del Espíritu Santo, obviamente, como hombre, como ser humano, no le iba a creer. No le creyó que era el Espíritu Santo. Porque esto era algo nuevo, nunca antes había pasado. Era una locura decirle: José, me visitó un ángel y este ángel dice que voy a quedar embarazada. Y esta persona de la cual yo estoy embarazada es el Hijo de Dios. ¿Era para tirarse los pelos? Era para que José dijera: esta mujer está loca. Más dice la Biblia que aún José, este hombre era digno, para no perjudicarla, prefirió quedarse callado. Y lo que iba a hacer era apartarse de María sin que nadie se diera cuenta. ¿Para qué? Para que nadie la matara. Porque ese pecado se apedreaba. La mayoría de los pecados que tenían que ver con acto sexual eran apedreamiento. Ella iba a morir apedreada. Porque ¿de dónde salió una mujer estando de novia en su año prematrimonial, embarazada y del Espíritu Santo? Por eso hoy día está el chiste que te dicen: ¿estás embarazada? Sí. ¿Y quién es el padre? No sé. Ah, del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que José dijo: no, yo me voy a apartar. Yo me voy a alejar secretamente porque a ella la van a matar. La amo tanto que no quiero deshonrarla. Es ahí cuando aparece el ángel y le viene a decirle, ¿cierto?, que no la deje. Porque todo era un plan estipulado por Dios. Que realmente sí venía el Mesías.
sí venía el Salvador del mundo y que María era la escogida de Dios para poder traerlo a esta tierra para que naciera un día. Los planes que Dios tiene, hermanos, suenan como tan irracionales a veces que uno dice, los pensamientos míos no llegan a la altura de los de Dios. Y nunca voy a alcanzar a comprender la magnitud de los pensamientos de Dios. Porque imagínense, esto es un milagro. Cuando uno lo lee así como, sí, María fue la mamá de Jesús. Bueno, el Espíritu Santo le dijo que iba a concebir un hijo, que era Jesús y que vendría un Salvador. Pero si usted lo medita, lo piensa, en la época en que esta mujer quedó embarazada, aparece embarazada, yo le voy a comentar más o menos cómo era el entorno. Había pobreza. Una pobreza muy grande en medio del pueblo de Israel, el pueblo judío en ese momento. Mucha pobreza. Había tanto, ¿cómo se diría esto? Había tanta diferencia en los que era el rol del hombre y el rol de la mujer, que cada uno sabía muy bien lo que tenía que hacer. Se cuidaba el prestigio de las hijas de tal forma que los papás eran celosos y llegaban a un punto en que se negociaban los casamientos, los matrimonios, cuando los niños eran bebeses. Eran muy celosos los padres con las hijas, con el fin de que esa hija con el tiempo no cometiera un acto que causara vergüenza a la familia. Muchas veces, cuando los bebés nacían, se buscaban consuegros y se llegaba a una como negociación para llegar a un acuerdo en que tu hijo y mi hija se van a casar a tal edad. En el pueblo judío, una lola está lista para casarse cuando ya le llega su primer periodo. 12, 13, 14 años. Se le daba adultez a los jóvenes a partir de los 12 años. Ya un joven a partir de los 12 años se le consideraba adulto, listo para casarse. ¿Por qué? Porque en esos años no era como hoy. La gente vivía de la tierra, vivía del ganado, vivía de lo que trabajaban con las manos. Por lo tanto, los jovencitos a los 12, 13 años ya eran suficientemente maduros, muchos de ellos. La crianza era diferente. Imagínense que con tal de los papás cuidarle la pureza a los hijos y a las hijas, los daban en casamientos súper jóvenes. Por eso cuando un joven se casaba con una chiquilla, una mujer, ¿qué hacía? El hombre se llevaba a vivir a la mujer a la casa con su familia. Por eso cuando los papás tenían solo hijas mujeres, es triste decir esto, pero se consideraba la hija mujer como pérdida. ¿Por qué? No como ahora que se pierde el apellido, porque ahora se pierde el apellido. No, en ese tiempo era que al momento en que el hombre daba a su hija en casamiento, no la veía nunca más. Porque ese hombre se la llevaba el marido y dependiendo de donde se fuera, era despedirse, chao y adiós y para siempre. Y pasaba a ser esposa legítima, a vivir de forma legítima con los suegros y con los cuñados, que para ellos pasaban a ser sus padres y sus hermanos. ¿Me entienden? Vaya visualizando el terreno en el que nació Jesucristo. Entonces, se considera que María, cuando uno lee María aquí, uno parece que estuviera leyendo que fue una mujer de 25, 27, ya digamos 22 años. No,
Se dice que pudo haber sido una Lolita entre 14 y 18. Más no. 18 es mucho pedir. Y exacto. 18 es mucho pedir. 14 a 18. Se dice que José es más probable que haya sido más mayor que ella. Con suerte unos 20 años. Porque en el tiempo de Cristo, como imagine, piense, si ya se le consideraba una Lolita en su primer periodo lista para casarse, se le consideraba ya madura solo por el periodo. ¿Pero por qué? Porque estaba lista para que llegara un acto sexual y pudiera quedar embarazada. Ya estaba lista para procrear. ¿Y sabe qué? También se veían los hijos como ganancia o como pérdida, como le decía recién. Los hijos varones se veían como ganancia. Porque ellos son los que sustentaban la casa y cuando moría el padre, los varones eran los que se hacían cargo de la herencia y de la casa. Las mujeres no tocaban nada. Cuando las mujeres se casaban, ese era el momento de regocijo para esa mujer. Porque cuando uno ve las costumbres de aquellos tiempos, ¿sabe lo que más le regalaban a la novia? En el momento del matrimonio eran joyas. La empapelaban, la estampaban, la llenaban de pies a cabezas de joyas. Y esa era la ganancia de esa mujer, o digamos su capital al momento de casarse. Y de quedar viuda. Y de que podía resguardarse de eso, o como dice el hermano Lía, para el momento de quedar viuda. Porque existían en esos años muchas viudas jóvenes. Porque era mucha la pobreza. Por eso cuando, ¿se acuerda ese pasaje cuando dice que Jesús convirtió los panes y los peces y los multiplicó? ¿Se acuerda? ¿Sabe por qué? Porque había hambre. No alcanzaba. Hoy día usted y yo tenemos abundancia. Y usted me dice, pero oiga, tengo pura margarina y mermelada. Le digo, eso ya es abundancia. En comparación a los tiempos de Jesús. Maduraban mucho tiempo antes. ¿Por qué también se le consideraba un joven de 12 años maduro? Porque el papá tenía la responsabilidad de educar a ese niño desde que nació, desde que vio que empezó a aprender a educarlo en la Torá. A partir de los 4 o 5 años ya ese niñito tenía que ser educado en toda la Torá. Se la tenía que saber a los 12 años de memoria. Lo llevaban, hermano amado, el papá, en esos años lo llevaban a donde se leía donde se leía la palabra, lo llevaban a las... Señor, te voy a poner aquí a predicar. Llevaban al hijo, es que leía todo lo que digo, me lo va repitiendo, me lo va diciendo antes. Llevaban al hijo a la sinagoga y decían, díganle que recite. Y el niño, si recitaba todos los pasajes que se le pidieran de memoria, en ese acto se le consideraba un adulto. Si no se lo sabía, no podía pasar a la adultez. Era muy mal visto que un joven de 12, 13 años no se supiera la Torá de memoria. Y hoy día vamos viendo cuánto sabemos. Salmo 23. Salmo 91. La Torá, hermano amado, es el Pentateuco. Los 5 primeros libros. Esa es la Torá. De Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se lo tenían que saber de memoria a los 12 años. Porque esas eran sus raíces. Por lo tanto, este José, como esta María, tuvieron una crianza exclusiva, si lo vemos dentro de lo que estamos estudiando. Y por eso es que Dios lo escogió para ser el padre de lo que fue Jesús. Y la madre. Porque se nota que los padres siguieron las reglas al pie de la letra. Respetaron todo lo que era la ley, lo que eran las tradiciones. María sabía muy bien, hermano,
que lo que ella estaba pasando a los ojos de la gente iba a ser mal visto. Pero aún así se arriesgó y aceptó la voluntad del Señor, porque creyó a Dios. Algo que no tenía en ese momento coherencia, no tenía un sustento, un sustento de corroborar que fue el Espíritu Santo. No había en ese tiempo exámenes médicos como los de hoy. No habían matronas para que la fueran a examinar, no había ADN. Lo que sí habían eran las mujeres que ayudaban en los partos, que sabían acomodar los bebés cuando venían mal colocados y todo pero no habían exámenes de sangre. Entonces, todo este acto previo a que naciera Cristo fue un acto totalmente de fe. Y eso es lo que usted y yo creemos hoy. ¿Y sabe qué? Viendo todo esto, uno dice, ¿por qué consideraban a esos jóvenes a esas edades como tan maduros para ya contraer matrimonio? Ahora hay que entender que eso venía de la familia. Si el padre autorizaba a la niña a casarse, ok, si no, no. Eso iba dentro de lo que era la familia. Pero también hay que considerar que en ese tiempo los hombres morían muy jóvenes. Para nosotros jóvenes. Cuando uno ve la historia que Jesús inició su ministerio a los 30, que murió a los 33, ¿ya? La verdad es que hay estudiosos que dicen que están corridos los años, que en realidad inició a los 32, 33, murió 35, 36, 34, por ahí. Pero vamos a quedarnos que inició a los 30 y murió a los 33. Se dice que la gran mayoría de los hombres morían a esa edad, a los 30 años. Ya a los 30 años, por la pobreza que existía, por el hambre que existía, por la mala higienización que había en ese tiempo, por las contaminaciones de las aguas que había, porque no eran aguas purificadas como las que usted y yo tomamos hoy en día, los hombres ya a los 30 años morían. Jesús murió viejo. Diríamos hoy día un hombre de 60 a 80 años. ¿Por qué? Por las circunstancias del medio que le rodeaban. Imagínense. Y una vez cuando ve la historia de Cristo, uno lo ve tan bonito, que nació en el pesebre como sale ahí, que vivió, claro, como cualquier niño normal. Pero ¿sabe qué? Ya a los 5 o 7 años Jesús ya trabajaba. Porque el deber del padre, aparte de instruirlo en la Torá, era enseñarle su trabajo a su hijo como herencia. Y el papá de Jesús, en este caso José, era carpintero. Por lo tanto, ya a los 5 o 6 años Jesús ya estaba iniciando su vida como un maestro carpintero. Por eso la Biblia después, en la adolescencia, juventud de Jesús no se habla. Porque muchos dicen, muchos de los que estudian este tipo de materia, lo que es Biblia, dicen que Jesús estaba practicando la carpintería. Se cree que ya cuando murió su papá, el que ayudaba en la casa, el que sustentaba a su madre, era él. ¿Y sabe por qué? Porque aunque haya sido engendrado por el Espíritu Santo, hijo de Dios, él era el primogénito dentro de la sociedad que lo rodeaba. Y el primogénito de los varones era el que se hacía cargo de su madre y de las herencias. Por eso cuando él después está en la cruz y le habla a Juan el amado y está a punto de morir y le dice: Juan, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. ¿Qué le está diciendo? Yo me muero, pero mi trabajo, mi rol de hijo, te lo delego a ti. De hoy en adelante te haces tú cargo de nuestra mamá. Es muy triste, hermano amado, cuando empezamos a ver el medio
en el que nació Jesús. Eso es la parte social. ¿Para qué hablar de la parte política? Gobernaban los romanos. Los romanos a través de la historia han sido uno de los asesinos más grandes que han existido. Se gozaban en las perversiones de cómo mataban a la gente. Eran abusadores, violaban a las mujeres. Eran injustos, hermanos, con todo ser humano. Ellos odiaban al pueblo judío. Cuando Jesucristo nació, habían incluso grupos revolucionarios que ya estaban incitando al pueblo a ejercer guerra para irse en contra del pueblo romano. Por eso cuando uno después va leyendo la vida de Cristo, uno descubre que el pueblo quería hacerlo rey, que el pueblo no le creía que era el Mesías, que el pueblo se enojó con Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque en medio de todo lo que hemos hablado, pobreza, violencia, injusticia, que gobernaba el pueblo romano, que eran injustos, que eran malos, perversos, más encima habían revolucionarios que estaban incitando a guerra, y Jesús vino a traer paz. El Mesías que ellos esperaban era un Mesías revolucionario. Ellos querían a un Mesías justiciero, un Mesías guerrero, un Mesías que viniera con la espada a cortar cabeza. Mas se encontraron con un Mesías que venía a traer amor, paz, consuelo, a saciar el hambre y sobre todo a sanar el alma del que estuviera en tormento. Vino a sanar gente, vino a liberar de los demonios, vino a mostrar al diablo, mire, en todo lo que usted vea del Antiguo Testamento nunca usted va a encontrar tan despejado el camino al hablar del diablo y de los demonios como lo habló Jesús. En cualquier parte del Antiguo Testamento que usted vea, no se habla tan abiertamente del enemigo como vino a desenmascararlo Cristo. Jesús vino a desenmascarar al diablo y a sus demonios. Vino en el fondo a dejarnos tareas que usted y yo hoy tenemos que cumplir. Vino a pagar un precio por usted y por mí, y luego lo demás todo lo delegó. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Porque a veces nos conformamos que Él murió en la cruz y que resucitó. Y ahí quedamos. Y que nos mandó a ser más obreros. Pero la verdad es que en realidad Él vino para que hoy día usted y yo copiáramos lo que Él ya dejó. Él nos dejó la vara muy alta. Por eso cuando uno dice, como dice la canción, quiero conocer a Jesús. ¿La ha escuchado? Quiero conocer a Jesús. Tiene toda la verdad. Pero entre usted y yo más conozcamos a Cristo, nos vamos a dar cuenta que la vara realmente está muy alta. Amén. ¿Usted tendría tanto amor para entregarse en la cruz? ¿Sabe? Para hacer algo así es que realmente tiene que vivir usted fuera de usted y vivir Dios dentro de usted. Hermano amado, nosotros la Navidad la celebramos de una forma muy alegre. Amén. A mí me gusta la Navidad. Me gusta por las luces, por los colores, más que los regalos. Porque encuentro que este es un momento gratificante en el que Dios nos da un momento de paz en medio de 360 días que se vivieron a lo mejor de pruebas, tormentos y de lucha. Pero estos días, para mí, personalmente hablando, son días de paz, de felicidad, de recordar que Jesús nos ama tanto, tanto, pero tanto,
que se hizo hombre, vino a tocar esta tierra inmunda, llena de pecado. Bajó para estar con su creación. Amén. Creación que le dio la vuelta a la espalda a todo el Antiguo Testamento. Y ni aún en el Nuevo le dio la cara, siguió dándole la espalda. Y todavía muchos le dan la espalda a Jesús. Viendo el dolor, viendo el sacrificio. Mire, esto, lo que estamos hablando hoy día, del escenario en el que nació, cómo lo pasaron los padres. Uno dice, wow, la Biblia dice así que vinieron 3 reyes magos que eran, ¿cómo se llamaban los magos? Que según la iglesia tanto les puso. Mentira, no fueron 3 reyes magos. La Biblia no detalla que eran tanto. La Biblia dice que los fueron a visitar reyes magos, pero no dice quiénes ni cuántos. Se dicen que eran muchos y que no eran cualquiera. Eran hombres que estudiaban años las estrellas porque escucharon la profecía de que vendría un Mesías. ¿Sabe que al leer el Antiguo Testamento tiene a Jesús por todos lados? El único detalle es que no lo nombra como en el Nuevo con nombre, pero usted tiene que leerlo. Donde se habla directamente de Cristo en Isaías 53, donde se habla y se dice que Jesús vendría como un manso cordero, que no abriría su boca, que lo llevarían para matarlo. Eso dice Isaías, que vendría como un hombre y se entregaría, que no habría queja en él. Los salmos también hablan de Jesús. Y si quiero ser más directa, uno de los prototipos de Jesús fue José. Hay muchos prototipos de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es un prototipo? Uno que tomó como el papel de Jesús en cierta ocasión en el Antiguo Testamento. José se dice que fue un tipo de Cristo. ¿Cuándo qué? Cuando fue gobernador y en los 7 años de hambruna, ¿qué pasó ahí? Salvó a toda su familia y a su gente y los llevó a vivir ¿a dónde? A Egipto. Y no permitió que murieran. Y él mismo les dice a sus hermanos que cómo se iba a enojar con ellos por lo que le hicieron, que lo vendieron, si al final y al cabo fue todo plan de Dios para salvarles sus vidas. José fue el salvador de su familia y de su gente en el libro de Génesis. El otro tipo de Jesús fue Moisés, que años más tarde le toca ser el salvador del mismo pueblo hebreo para sacarlo de la esclavitud ¿de qué? De Egipto. Tipo de Jesús. El otro tipo de Jesús, Josué. ¿El qué? El sucesor de Moisés. ¿Cuándo? Cuando queda de líder y tiene que luchar por su pueblo. ¿Para qué? Para conquistar la tierra prometida. Ahí representa a Jesús, el que lucha, el que está con su pueblo, el que nunca se quejó, el que nunca lo dejó. En el Antiguo Testamento ya Dios nos venía mostrando cómo vendría Jesús en algún momento. Es cuestión, hermano amado, que usted y yo amemos más la Biblia. Amén. Y la leamos más y vamos a ver a Jesús. ¿Se acuerdan esos pasajes bíblicos donde dice: y el ángel de Jehová se apareció a Josué, el ángel de Jehová se apareció a Jacob, y el ángel de Jehová? Se dice mucho, esto ya es algo que muchos estudiosos llegaron a la conclusión, muchos hermanos que estudian la Biblia, de que el ángel de Jehová era Jesús mismo, hablando con su gente. ¿Se acuerdan ese ángel
que luchó con Jacob toda la noche y que lo hirió en el muslo, se dice que era Jesús. La dicha de Jacob, haber luchado toda una noche con Jesús y después decir, le gané porque me dio la bendición, porque él luchó por una bendición. Pero ¿quién va a luchar contra Dios y le va a ganar? Dígame. Nadie. Pero Jesús lo dejó ganar, pero le hirió el muslo. ¿Y con qué fin le hirió el muslo? Te leí los labios, hermano Luis. Para que nunca se olvidara de lo que sucedió esa noche. Nunca. Cada vez que cojeara, iba a recordar que una noche él peleó con Dios. Cuando uno ve el Antiguo Testamento, hermano, esas son cosas pequeñas de las que, wow, uno queda sorprendidísimo cuando va encontrando a Cristo en el Antiguo Testamento. Son tesoros que hay que prestarle mucha atención, que él ya venía anunciando. Hay un salmo que habla y dice, y ninguno de esos huesos sería tocado. Yo me acuerdo que hace años el Luis estaba en Argentina con Priscila y nos mandó por mensaje ese versículo bíblico aquí en la iglesia para alentarnos. No me acuerdo el salmo, pero decía, y ninguno de esos huesos sería tocado, sería quebrado. Ahí habla de Jesús. De Jesús. ¿Por qué? Porque en la crucifixión, si usted no lo sabía, todo hombre que moría crucificado, una de las señales que había para darse cuenta que ya estaba muerto en la cruz y asegurarse que no se bajaran de la cruz o que fuera gente a sacarlo de la cruz, los mismos parientes, eran crucificarlo y quebrarle los huesos de las piernas a puros palos. Le quebraban vivo, estando vivo el hombre, crucificado a plena luz del sol. Los romanos le quebraban los huesos de las piernas para que no escaparan. Y eso a Jesús no se lo hicieron. Ya estaba escrito antes que no le quebrarían su hueso. Pero cuando uno lee el nacimiento de Jesús, uno dice, wow, gracias Señor, porque enviaste a Jesús por mí. Y total, no importa que hoy peque, mañana me arrepiento. Y como que hasta pisoteamos la sangre de Cristo. La verdad es que no pretendo, hermano amado, de verdad, no pretendo bajonear a nadie con esta palabra. La intención es hacerles reflexionar. Que valoremos el sacrificio de la cruz. Que valoremos lo que Dios Padre hizo de enviar a Cristo a esta tierra. Amén. En medio de tanto suburbio, en medio de tanta discordia, en medio de tanta pelea, Dios tuvo tanta misericordia que nos miró. Y a través del rechazo del pueblo judío a Jesús, es que la salvación pasó a nosotros los gentiles. Porque la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino a morir en la cruz, pero los suyos no lo recibieron, lo despreciaron. Wow. Sinceramente, hermano, de verdad, les incentivo que leamos la Escritura y nos demos cuenta el tremendo amor que Dios nos tiene, el inmenso amor que Dios mostró de mirar a una jovencita de entre 14 a 16, 17 años, una mujer que ni siquiera todavía físicamente estaba preparada para ser madre, pero ante la sociedad sí. ¿Sabía usted que Jesús en el fondo nunca tuvo papá y mamá? Para nosotros sí.
había que cumplir un requisito porque tenía que nacer. Pero la verdad es que Jesús no tiene papá ni mamá. Jesús es Dios. Y yo quisiera, hermano amado, antes de terminar esta palabra, llevarlo a Isaías. Y busque el capítulo de Isaías 53. Isaías está en el Antiguo Testamento. Antes de Jeremías. Está dentro de los profetas mayores. Isaías, después de Proverbios. Isaías 53. Mire, yo quiero que usted, yo se lo voy a leer, si usted puede seguirme con la lectura, hágalo, pero lo ideal es que usted, a medida que vamos leyéndolo, usted vaya visualizando el Jesús que habla la Biblia, y si realmente es como usted se lo imagina, porque todos nosotros tenemos como una perspectiva de Jesús. Yo no sé si a usted le pasa que a veces cuando se habla de Jesús, uno piensa que es rubio, por la película Jesús de Nazaret, porque esa película fue full muchos años atrás. Yo crecí con esa película, Jesús de Nazaret, ¿cierto? Y lo hacen rubio, blanco, de ojos azules. Pero le digo la verdad, no anda ni cerca. Ni cerca. Los rasgos de la gente judía era que tenía que haber sido narigón. Mire, narigón. La nariz achatada hacia abajo. Ojos más o menos saltoncitos. Tez morena. Pelo rizado. Tirando a negro. Ojos oscuros. Y la verdad, no muy atractivo de cara. Se cree que sí era robusto porque creció trabajando con madera porque era carpintero. Tampoco era el flacuchento débil que se pinta en la cruz. ¿Estaba dentro de nuestro rango en nuestra mente esta descripción? Se dice que era de labios gruesos. Dentro de la gente que ha tratado de dibujarlo de acuerdo a más o menos cómo son los judíos. No anda ni cerca con el de ojitos azules. Vaya conmigo leyendo y veamos cómo realmente la Biblia nos habla de Jesús. Antes que Jesús naciera, la Biblia ya habló de él y dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, o sea, su semblante. Así llegó a la cruz. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, porque se habla de que era hermoso de interiormente. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesús, herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Él se entregó para darnos paz. Aleluya. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, sus heridas, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz y la Biblia dice que Dios Padre cerró los cielos y Jesús le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que Dios no amara a su Hijo, Él lo amaba, pero Dios el Padre no soportó que Jesús llevara toda la maldad y todo el pecado de la humanidad sobre Él. Acuérdese que la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No soporta la injusticia, no soporta la maldad. Dios Padre no pudo ver a su Hijo crucificado porque el pecado que Jesús cargaba lo separó en ese momento de su Padre. Por amor a usted y a mí. Pero Dios nunca dejó de amar a su Hijo. Angustiado Él, Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Mire, ¿cómo se lleva a un cordero a un matadero? Y como oveja delante de sus trasquiladores, Jesús enmudeció y no abrió su boca. Así se entregó. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús para llevarlo a enterrar? Si Jesús dice en la Biblia que no tenía dónde reposar su cabeza, las piedras eran su cabecera. ¿Se acuerda usted quién pidió el cuerpo para llevarlo y para darle sepultura? ¿Quién fue? ¿Y era pobre o era rico? ¿Se cumple la palabra o no? Dígame que Isaías 53 no está hablando de Jesús. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y mire lo que dice el 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Y quiénes son ellos? ¿A quién justificó Jesús? ¿A quién limpió sus iniquidades? ¿De quién está hablando aquí? De nosotros. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. ¿Por qué? Porque fue muerto en cruz. ¿Quiénes eran los que estaban al lado de él? 2 pecadores, 2 ladrones. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, ¿llevó nuestros pecados? ¿Y por quiénes oró? Cuando clamó
en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Oró por los transgresores también. Díganme que eso no se llama amor. Cuando usted quiera conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, vaya a Isaías 53. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Claro que fue el más bello, fue lo más hermoso, lo más maravilloso que pudo pasarnos. Físicamente no era atractivo. De hecho, la cruz llegó desfigurado. Tampoco es como en las películas lo pintan. La verdad es que lo más cercano a la muerte de Jesús es la película que hizo Mel Gibson, que se llama La Pasión de Cristo. Si no la ha visto, véala. Trató de ser tan certero este hombre que buscó incluso para hablar hasta en arameo, siendo que el arameo hoy en día está extinto. Yo no sé qué recursos este hombre tomó y de qué herramientas se valió para hacerla tan precisa, tan exacta. ¿Sabe? Jesús, cuando subió a la cruz, cuando lo pusieron en la cruz, estaba todo desfigurado. Sus carnes estaban desgarradas. Hasta la cara, hermanos. Nada de su cuerpo se salvó. Estaba horrible. Por eso, si quiere ver lo más certero, es esa película. Es lo más cercano a lo que fue la muerte y la vida de Cristo. Cómo se movió el mundo espiritual en contra de Jesús. Pero nosotros a veces no meditamos. La Biblia dice que debemos de cantar con inteligencia. Y a veces celebramos, como dice, celebrad a Cristo, celebrad. Claro, yo lo celebro, lo admiro y tomo muy en serio lo que Él hizo. Porque nadie hubiera tomado el lugar que Él tomó por mí en la cruz. Hermano amado, lo único que yo le ruego a Dios es que usted y yo este año, esta Navidad, celebrémosla y celebrémosla con inteligencia. No se trata de estar triste, ¿no? Si hemos hablado lo que hemos hablado, y eso que nos faltó llegar a la parte espiritual, cómo fue bombardeado por Satanás. Lo único que le voy a decir, que mientras Jesús fue crucificado y expiró en la cruz, fue llevado a la tumba, y los 3 días que Él estuvo ahí antes de resucitar, el diablo creía que ganó. El diablo creyó que Jesús realmente murió. El diablo creyó que realmente nadie iba a resucitarlo, pero la Biblia dice que Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos y Él hoy está vivo. Amén. Por eso no puede ser que sea el niñito Jesús. Eso es historia. Dígale la verdad a su hijo. Porque yo todavía me estoy encontrando con sorpresas de jóvenes que hasta para bendecir la mesa cantan la canción del niñito Jesús. No, ya no es el niñito. Él fue niño una vez, pero creció, se hizo adulto y murió. Y hoy está transformando vidas. Amén, gloria a Dios. Cambiando familias. Haga que la crucifixión de Jesús valga la pena. Esa es la idea y la motivación de esta palabra. Haga de hoy en adelante que la muerte y la resurrección y el sacrificio de Cristo en la cruz valga la pena en su vida, en la mía
pare de hablar de Él. Si tanto lo ama, como dice que lo ama, entonces nadie lo puede detener. Confiéselo, dígalo, lea su palabra, póngalo por práctica, ya no lo esconda más, porque si no la sangre de Cristo pisoteamos.